Y el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica confirmó que Irán cumple con sus compromisos respecto al acuerdo nuclear. President-elect Trump, my friend, congratulations on being elected President of the United States of America. You are a great friend of Israel. Bienvenidos a otro expediente de Bajo la Lupa de Gallup 2019 por aquí, por ANUR TV. El expediente que nos ocupa hoy es hablar de la creciente violencia verbal que está ejerciendo Estados Unidos en el Medio Oriente y en otros sectores del planeta, dirigidos principalmente a sus enemigos, entre comillas, que no le han hecho nada, pero que Estados Unidos consideran obstáculos para alcanzar sus objetivos non santos, que ya sabemos cuáles son, que están relacionados con la economía del mundo, pero específicamente quiero hablar del discurso violento contra la República Islámica de Irán. Será fácil suponer que uno defiende, entre comillas, a la República Islámica de Irán. Nada más lejos. La República Islámica de Irán se puede defender sola, no necesita de un periodista argentino, más allá de que sea musulmán, para que la defienda, sino encuadrar los hechos dentro de un determinado contexto, si se quiere, objetivo, aunque la objetividad no existe. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Por qué Donald Trump amenaza a la República Islámica de Irán diciendo que si Irán ataca, será el fin oficial de Irán? Jamás la República Islámica hizo referencia a ningún ataque a los Estados Unidos. Simplemente ha respondido todas las agresiones verbales que ha recibido durante 30 años, se podrían decir, desde que triunfó la revolución islámica en Irán. Una revolución que dejó su huella y que sigue dejando huella como país soberano, independiente, cosa que a los Estados Unidos no le cae muy bien. Algunos hablan de la locura de Trump, de ser un desquiciado, un bruto vulgar que se vale del atropello para llevarse por delante a los países. Pero lo que sucede con Irán no es responsabilidad única de Donald Trump, sino de toda la administración estadounidense desde 1979 hasta la fecha. Irán jamás dejó de ser agredido por Estados Unidos. Y la razón es que con el triunfo de la Revolución Islámica, Irán deshizo el cuartel general de la CIA con base en Teherán, desde donde salían
los agentes para operar en todo el Medio Oriente, al margen del petróleo que le regalaba el Shah de Persia a Estados Unidos y que indirectamente llegaba a Israel. La virulencia de Trump hoy en día la podemos hallar como base en Jared Kushner, en su yerno, un activo sionista, un activo de Israel dentro del gobierno norteamericano, más el lobby de la AIPAC, que es el lobby sionista en Estados Unidos que domina gran parte del Parlamento. Irán ha respondido a esta última agresión con paz, diciéndole no va a haber guerra, porque Irán no quiere la guerra y Estados Unidos no quiere la guerra. Entonces nos preguntamos, ¿a qué viene este discurso? Es un discurso para presionar, es un discurso para tratar de asustar a Irán, no precisamente al gobierno de la República Islámica ni al liderazgo de Sayyid Ali Khamenei, sino a la población, tratar de generar convulsión interna dentro de la República Islámica de Irán para que se produzca un cambio de régimen, como le dicen ellos. Régimen es el de Estados Unidos, régimen es el de Israel. En Irán lo que prevalece es un gobierno democrático, una democracia diferente a la que se vive en Occidente, pero democracia al fin, porque los funcionarios son elegidos mediante el voto. Pero vayamos nuevamente con toda esta historia, ¿no? Y le digo historia porque hay que remitirse a ella en relación a los hechos violentos y a las agresiones y a las ocupaciones, invasiones. Y desafío al público que me pueda decir cuántos ataques ha perpetrado Irán en Occidente, a quién le ha hecho la guerra en los últimos 500 años, salvo la guerra impuesta que Estados Unidos le obligó a empezar a Saddam Hussein, el presidente iraquí asesinado por los propios Estados Unidos desde 1980 a 1988. Salvo ese conflicto bélico, Irán hace más de 500 años, digo, y a riesgo, no tiene conflicto con nadie. Estados Unidos, sin embargo, fue todo lo contrario. Ha invadido una innumerable cantidad de países, empezando por el propio Irak, participando en la intervención militar extranjera en Libia, participando en la invasión de Grenada, la Segunda Guerra Mundial, en fin, innumerables conflictos bélicos fuera de la zona de influencia natural que es el norte de América. Es decir, Estados Unidos se ve afectado porque Irán amenaza a las bases que tiene rodeando Irán, a las bases estadounidenses, las de Afganistán, las de Irak, las que tiene Turquía. Si uno mira un mapa muy conocido que ha circulado por internet, van a ver todas estrellitas de las bases norteamericanas ubicadas estratégicamente alrededor de la República Islámica de Irán, preparadas por si se les ocurre la locura de querer atacar al país persa. Una cosa que no es menor, y una cosa que Estados Unidos y su comandancia militar sabe que no es menor, y sabe que no se pueden atrever a pisar el suelo iraní. Sí pueden bombardear desde el aire, desde el mar, pero pisar el suelo iraní va a ser algo realmente peligroso, al margen de las consecuencias colaterales que puede conllevar un ataque estadounidense a Irán, porque pueden llegar a ser perjudicados sus aliados en la región, tanto Arabia Saudita como el régimen sionista israelí. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y bueno, son varios los fracasos que la administración Trump está llevando adelante hasta ahora en
la faceta diplomática ni la faceta militar, porque hay que contar Siria como un fracaso militar de los Estados Unidos, más allá de que hayan luchado mercenarios terroristas creados por ellos en vez de sus soldados. Es un fracaso que les ha dolido y mucho, y que incluso les ha aumentado el odio hacia la República Islámica de Irán por la asistencia que el país persa le dio a Siria para que pueda triunfar ante esa invasión infame que todavía sigue sufriendo. Esas son todas las motivaciones que tiene Donald Trump para seguir atacando a una República Islámica de Irán que, repito y pregunto, ¿qué le ha hecho a Estados Unidos? ¿Qué daño le ha hecho? ¿Qué ataque le ha hecho? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Estados Unidos dice que puede afectar sus intereses en la región. Sus intereses en la región. Es decir, no importa que Irán sea de la región. Es decir, la sola presencia de la República Islámica de Irán amenaza los intereses de Estados Unidos en la región. Y son intereses que no son legales, porque para controlar el petróleo no lo compra, sino que invade países o los extorsiona o los amenaza. Por lo tanto, le pregunto al mundo, ¿qué razón tiene Estados Unidos para agredir a Irán? Y vamos a llegar a la conclusión de que ninguna, que la única posible es precisamente un interés, el que caiga la revolución islámica, poner allí a alguien que sea afín o súbdito de los Estados Unidos y volver a robar el petróleo y el gas de la República Islámica de Irán. Pero no es un país fácil Irán. Irán tiene un territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene 82 millones de habitantes, tiene 1 millón de efectivos en activo, tiene 15 millones de reservistas, tiene su propia industria militar, produce su propio armamento, controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa un tercio de los barcos petrolíferos hacia Occidente. Un escenario bastante complicado para Estados Unidos si se atreve a iniciar una guerra que aparte prendería fuego todo el Medio Oriente, porque no quedaría ninguno exento de las consecuencias. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos gobiernos podrán ser aliados de Estados Unidos, algunos gobiernos árabes, principalmente los del Golfo, pero los pueblos no. Y ahí se va a concatenar una resistencia incluso contra los propios gobernantes de esos pueblos. En definitiva, lo único que van a lograr es dejar un reguero de muerte y destrucción, como hacen en todos lados, como hizo en Hiroshima y Nagasaki, como hicieron en Irak, como hicieron en Libia, que la dividieron y la partieron en 3 partes, con una guerra intestina que todavía no termina. Y les va a parecer una locura, ¿no? Pero yo voy a relacionar esto con lo que puede suceder en un futuro próximo en la República Argentina. Porque Estados Unidos ha fijado sus ojos, sus garras en nuestro país. Y no lo va a soltar tan fácil. Ya no es el patio trasero de otrora, que simplemente se trataba de tener una influencia política y de frenar el avance del comunismo. Esta vez se trata de otra cosa. Esta vez se trata de una cuestión geoestratégica, de ubicarse en el sur de la Argentina, haciendo un paralelo con la base de la OTAN en Malvinas, controlar desde allí la Antártida y establecer bases de misiles transcontinentales que puedan cruzar el Polo Sur. Así que no es una cuestión menor si en la República Argentina el próximo octubre cambia el signo político, donde hay que tener una mayor cintura para seguir tratando con los Estados Unidos, porque ahora hay que soportarlos y hay que seguir tratando lamentablemente con ellos, porque seguramente sin el cipallismo
de Cambiemos, las discusiones van a ser distintas. Pero volvamos a la República Islámica de Irán. Algunos, muchos, valiéndose de la propaganda, de la maquinaria mediática, y que todavía siguen insistiendo con la responsabilidad ante el atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel, que es un artilugio que utilizan permanentemente para seguir demonizando a la República Islámica de Irán. Ninguno es capaz de dar pruebas. Es más, en los primeros 10 años de la causa por el atentado no figura una sola prueba que indique que Irán haya tenido algo que ver en el atentado de la AMIA, ni tampoco Hezbollah. Pero como está dado el mundo, como están cooptadas las mentes del mundo, se lo creen, como se creyeron las mentiras de Cambiemos. Y todo tiene que ver con todo, porque estamos viviendo en un mundo globalizado. Tan globalizado que Trump tuvo que caer obligatoriamente en la trampa de la globalización cuando su idea no era globalizadora, sino enfocarse en los Estados Unidos y en hacer nuevamente a Norteamérica más grande, haciendo retornar las fábricas que estaban en Asia, tratando de crear nuevos empleos, de solucionar el problema doméstico más que el problema exterior, terreno en el que Donald Trump no se quería involucrar, pero que el complejo militar industrial norteamericano, más la presión y la influencia de su yerno, Jared Kushner, obligaron a que se involucre, y de manera muy violenta, en los asuntos externos. Esa es más o menos la ecuación para entender por qué Donald Trump llegaba con un discurso a la presidencia de los Estados Unidos y hoy lo vemos con una verborragia belicista, insistente, que no se trata de otra cosa de seguir presionando a la República Islámica de Irán para quebrarla y ponerla de rodillas. Quiero avisarle a Donald Trump que se está metiendo en un juego muy peligroso, que Irán no se va a arrodillar ni se va a quebrar. Una revolución que ya lleva casi 39 años es muy difícil de erradicar, sino que le pregunten a Cuba. Todavía, y pese a todas las presiones y las sanciones y los embargos, no han podido quebrar a esa isla del Caribe. Pero hay otro elemento más a tener en cuenta, y es la participación de Europa. Recordemos que hubo un tratado sobre el asunto nuclear firmado entre Irán y el G5+1, los 5 miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania, donde el presidente era Obama en aquel momento, y luego al asumir Trump se sale del acuerdo. Pero se sale del acuerdo y obliga a Europa a tomar medidas de incumplimiento de ese acuerdo firmado. Acuerdo que ya está tambaleando porque Irán se cansó de cumplir con su parte y ya está incumpliendo parte de esos acuerdos ante la actitud que han tomado los países europeos de no respetar lo firmado, de no reducir las sanciones y la intención de seguir asfixiando económicamente a la República Islámica de Irán. Pero lo que ha dicho Donald Trump es muy grave. Pregunto si va a existir la condena del mundo hacia esa provocación ya evidente y clara de Donald Trump de amenazar con el fin de un país. Por lo tanto, el mito ese de el país de la libertad, la democracia por excelencia, se cae a pedazos. No trato de justificar a la República Islámica de Irán. No necesita justificación tampoco. Si miramos los hechos fácticos que han sucedido
en materia militar en los últimos 100 años, vamos a ver que Irán no estuvo involucrado en nada, ni ha provocado a nadie, ni le ha quitado nada a nadie. Es más, en sus comienzos fue un gran aliado de Gran Bretaña bajo el reinado del padre del Shah Reza Pahlavi. La liberación comenzó con Mossadegh en los años 50, al cual la CIA lo derroca 2 años después, de 1951, cuando asumió Mossadegh, y después el triunfo final que fue en el año 1979 con la revolución islámica comandada por Imam Khomeini. Hay que prestar mucha atención a lo que sucede en el mundo. Ya no nos miremos el ombligo, ocupándonos solamente de lo que nos pasa en el ámbito interno y cercano, porque hay otros ojos que nos están mirando y hay otras garras que nos quieren aprisionar. Prestemos atención a esta Argentina de hoy y a lo que sucede en el mundo en general, a lo que sucede en Brasil, a lo que sucede en Venezuela, a lo que sucede en Yemen, a lo que sucede en Irán, a lo que sucede en Siria. Y vamos a ver que, si estudiamos un poquito la cuestión, vamos a ver hilos casi invisibles, pero que unen todo lo que está pasando. Lo de Siria se trata, ni más ni menos, de obtener una salida al Mediterráneo que acorte el flete del petróleo y del gas desde Medio Oriente a Estados Unidos o hacia Occidente. Lo de Irán tiene que ver con el estrecho de Hormuz, con el paso de 1/3 del petróleo que va hacia Occidente. Lo de Yemen tiene que ver con el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho de los lamentos, la puerta de los lamentos, que se une prácticamente con el cuernito de África, por donde pasa también una gran cantidad de petróleo hacia el Mar Rojo y luego hacia el Mediterráneo, hacia Estados Unidos. Con Venezuela ni hablemos. El flete sería mucho más barato, porque Venezuela está a unas pocas horas o a unos pocos días de navegación hacia los Estados Unidos. Todo se resume en una palabra: recursos energéticos, petróleo, gas. Y dirán, ¿y la Argentina qué tiene que ver? Bueno, primero podemos nombrar Vaca Muerta, ese descubrimiento del yacimiento tan sustancioso que tiene la Argentina, pero no es solo eso. También tenemos el agua, también tenemos la tierra, y ojalá la conservemos. Este fue otro expediente de Bajo la Lupa de Galeb por ADNUR TV.